Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy te mostraré cómo interpretar la composición del ensamble en la ventana del modelo y cómo realizar modificaciones una vez que estemos en la parte final del ensamble. En la ventana de documentos recientes solo aparece el último ensamble realizado. Estos documentos recientes podemos eliminarlos de esta ventana o conservarlos. A lo largo del curso he abierto muchos archivos y se han mostrado en esta ventana en varios videos. Todos ellos los he eliminado para tener esta ventana limpia y solo conservar los documentos que necesito para el determinado video. Así que voy a abrir este ensamble, me acerco a la imagen y hago clic en el botón que dice abrir. Hay que esperar un momento y una vez que se abre el ensamble podemos ver en la ventana del modelo y obtener en ella detalles de cada una de las operaciones que se han venido realizando a lo largo del curso. Es como tener la posibilidad de realizar una ingeniería inversa al diseño para saber cómo lo han construido, cómo lo han desarrollado. Esta ventana tiene dos partes. La superior, donde están las carpetas de relaciones, representaciones y de origen, que contiene los planos y los ejes principales del diseño. La ventana, en la parte inferior, contiene los elementos que conforman este ensamble. La primera carpeta es la de relaciones o restricciones que se han aplicado a este ensamble. Si la abrimos, podemos ver que solo se ha realizado una relación y corresponde a la de inserción. Y en la parte inferior podemos ver que esta relación se ha aplicado a dos elementos, al ensamble, llamado transmisión 02, y a la parte caja mecanismo. Sabemos que es un ensamble por el símbolo que aparece al lado izquierdo, al igual que la parte. Si voy al cubo de vistas y pongo la vista de la derecha, que es como una vista frontal de este ensamble, podemos ver que el eje no está centrado. Así que debemos corregir este defecto del diseño. Si selecciono el eje haciendo clic sobre él, podemos ver que se trata del ensamble transmisión 02. Vamos a la ventana del modelo. En la carpeta de relaciones podemos ver que este ensamble tiene dos restricciones, la cilíndrica y la de nivelar. Si seleccionamos la relación cilíndrica haciendo clic sobre ella, podemos ver que en el ensamble se muestran dos líneas de color. Estas líneas me indican los ejes entre los cuales se ha realizado esta restricción. Si repito el proceso para la restricción nivelar, en el ensamble se muestran dos líneas blancas. En este caso se tratan de superficies. Esta restricción se ha aplicado en la superficie del eje y en la superficie de la rueda dentada. Esta restricción es la que vamos a corregir. Para ello, hacemos clic derecho sobre ella y podemos ver que en la ventana de opciones la función para editar aparece inactiva. Para poder editar esta restricción hay que abrir el ensamble al cual pertenece. Así que abrimos el ensamble transmisión 2, hacemos clic derecho sobre él y en la ventana de opciones seleccionamos abrir. En la carpeta de relaciones de este ensamble hacemos clic derecho sobre la restricción nivelar y podemos ver que en la ventana de opciones ya podemos editar esta operación. En este caso podemos editarla, modificarla o eliminarla y otras funciones más. Si seleccionamos edición, toda la operación se muestra nuevamente. Si seleccionamos modificación, solo accedemos a la ventana de edición de la distancia entre ambas superficies. Para este caso vamos a eliminarla, que es la operación más severa que se puede aplicar a una operación. La restricción desaparece de la ventana de relaciones y el eje ahora se puede mover de forma vertical hacia arriba o hacia abajo, acción que debemos evitar. Así que vamos a aplicar la misma restricción, pero esta vez voy a restringir el movimiento del eje, limitando su desplazamiento en relación a un plano del origen, pues el ensamble, rueda dentada y tornillo se encuentra fijado a tierra. Primero abriré la carpeta de origen y haré visible el plano XY. En el cubo de vistas vamos a dejar la vista isométrica y en la ventana de opciones vamos a seleccionar el tipo nivelar. Si observa, en el puntero de mi ratón aparece el símbolo de este tipo de restricción dividido en dos partes, una parte blanca y una parte negra, como para indicar qué superficie iré seleccionando. El orden en el cual elija las superficies determinará si la distancia es positiva o negativa. Primero voy a seleccionar la superficie superior de la parte central del eje. Note que al acercar el puntero aparece una línea blanca, el círculo en color blanco con su centro de color verde.
Eso me indica que se trata de una superficie cilíndrica. Ahora voy a seleccionar el plano. Al acercarme, este cambia de color y luego de hacer clic vuelve a cambiar. El programa, aparte de los sonidos con cada acción, también aplica cambio en los colores, señales redundantes para saber cómo se van aplicando las operaciones y también para que algunas personas con algunas limitaciones en sus sentidos puedan seguir el programa. Ahora, como la parte central del eje es de 50 milímetros, la distancia entre ambas superficies, o sea, entre la superficie que hemos marcado del eje y el eje XY, debe ser de 25 milímetros. Pero negativo, pues primero seleccioné la cara superior y luego el plano que está en la parte inferior. Si lo hubiera seleccionado al revés, la distancia debe ser positiva. Así que voy a desactivar la visibilidad del plano XY y ponemos una vista frontal para ver que ahora el eje se encuentra ensamblado de forma correcta. Pues bien, eso es todo en este video. En el próximo veremos cómo modificar la visualización de nuestro ensamble, modificar el tipo de iluminación, ponerle reflejos y cómo exportarlo para que otros puedan acceder a nuestro diseño. Así que no dejes de compartir este video, manito arriba o déjame un comentario si es necesario. Nos vemos en el próximo.